Buenas tardes, hoy vamos a dar continuidad al temario de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de los Andes. Como coordinadora del tema, la doctora Indira Escobar, y como ponente de mi persona, el doctor Keiber Valera, residente tercer año del servicio. El tema a desarrollar será óbito fetal o muerte fetal intrauterina. Dentro del contenido, daremos su definición, clasificación, epidemiología, etiopatogenia, la evolución anatómica del feto muerto, su diagnóstico, las complicaciones maternas, la evaluación materno-fetal, las recomendaciones para futuros embarazos y finalmente un artículo de revisión. La mujer embarazada y el feto, a pesar de cumplir con un proceso fisiológico, están expuestos a una serie de riesgos que amenazan su vida y su salud. Entre las complicaciones del embarazo más temidas se encuentra el óbito fetal. La muerte del feto puede ocurrir en cualquier tiempo o momento de la gestación. Esta constituye un drama al que la mujer debe enfrentarse de forma súbita, pudiendo afectarla física y psicológicamente. Constituye uno de los resultados adversos más comunes del embarazo. Existen diferentes términos que hacen referencia a la muerte fetal intrauterina, como son el óbito fetal de obitus o exitus fetal de exitus letalis, ambos con el significado de muerte en latín. Su definición varía según la literatura. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia define la muerte fetal como la que acontece antes del parto o de que se produzca la expulsión o extracción del feto del claustro materno. Incluye tanto la muerte anteparto como la muerte intraparto. La Organización Mundial de la Salud define como la ausencia de latido cardíaco, pulsación del cordón, respiración espontánea y movimientos del feto antes de la separación completa del cuerpo de la madre desde las 22 semanas de gestación hasta el parto o desde que el feto pesa 500 gramos. El Clinic Barcelona lo define como la ausencia de signos de vitalidad fetal a partir de las 22 semanas de gestación o ante un feto de más de 500 gramos si se desconoce la edad gestacional. Otras literaturas lo definen como la muerte del feto dentro de la cavidad uterina ocurrido durante la segunda mitad de la gestación y sin trabajo de parto. Como se mencionó anteriormente, existen variaciones según cada país en cuanto a la edad gestacional y el peso del feto para establecer su definición. Las mismas pueden cambiar de acuerdo con la situación y legislación de cada lugar. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Pontificia de Chile determinan la muerte fetal cuando tiene un peso mayor o igual a 500 gramos o 22 semanas de gestación. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos define la muerte fetal cuando tiene mayor o igual a 20 semanas de gestación. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia determina la muerte fetal cuando tiene mayor o igual a 20 semanas de gestación o 350 gramos. El límite de 350 gramos es el percentil 50 de peso a las 20 semanas de gestación. En la Ciudad de México, para fines legales, se emplea la muerte fetal cuando tiene un peso mayor o igual a 500 gramos o 20 semanas de gestación. Y finalmente, en Venezuela, se define o determina la muerte fetal cuando el feto tiene un peso mayor o igual a 500 gramos o 20 semanas de gestación. Por lo tanto, se puede considerar aborto cuando la edad gestacional es menor a 20 o 22 semanas de gestación y óbito fetal cuando es mayor o igual a 20 o 22 semanas de gestación. El óbito fetal es un problema que desafortunadamente se presenta con relativa frecuencia, originando consecuencias de mucha magnitud para la paciente y también para el médico tratante, el cual en un 50% de los casos no puede darle a la paciente una explicación satisfactoria, dado que suele ser de presentación repentina y en la mayoría de las veces sin ningún síntoma o signo premonitorio. El óbito fetal se puede clasificar de la siguiente manera. Según el Clinic Barcelona, lo clasifica como pérdida gestacional del segundo trimestre, cuando la ausencia de signos de vitalidad fetal ocurre entre las 12 y 21 semanas más 6 días, también definido como aborto diferido o feto muerto retenido. Éxito fetal intrauterino, cuando ocurre a partir de las 22 semanas de gestación, y este a su vez se puede clasificar en temprano, el que ocurre entre las 22 y 27 semanas más 6 días, tardío, el que ocurre entre las 28 semanas y 36 semanas más 6 días, y a término, el que ocurre a partir de las 37 semanas. El éxito neonatal es el que ocurre antes de los 28 días de vida,
Este a su vez también se clasifica en precoz o temprano, el que sucede entre el día 0 o nacimiento y el séptimo día posparto de vida, y tardío, el que sucede entre el día 8 y 27 días posparto. En cuanto al Centro Latinoamericano de Perinatología y la Organización Panamericana de la Salud, clasifica el óbito fetal de la siguiente forma: muerte fetal temprana, el que ocurre entre el inicio de la concepción y las 19 semanas más 6 días de gestación; muerte fetal intermedia, el que ocurre entre las 20 y 27 semanas más 6 días de gestación; y muerte fetal tardía, el que ocurre entre las 28 semanas de gestación y el parto. La muerte infantil puede ser neonatal o postnatal. La neonatal es la que sobreviene hasta los 27 días cumplidos. Esta a su vez puede ser precoz, que es hasta el sexto día cumplido, y tardía desde el séptimo al 27 día cumplido. La postnatal va desde los 28 días a los 12 meses cumplidos. También existen dos conceptos básicos los cuales debemos conocer, como son la muerte perinatal. Esta se clasifica en perinatal 1 y perinatal 2. La muerte perinatal 1 constituye las muertes fetales tardías más las muertes neonatales precoces. La muerte perinatal 2 constituye las muertes fetales intermedias y tardías más todas las muertes neonatales. En cuanto a la epidemiología, en Venezuela para el año de 1999 la tasa de mortalidad fetal tardía fue de 11.9 por 1000 nacidos vivos, cifras que pudieran considerarse elevadas al compararlas con otros países tales como Chile, México, Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, según datos reportados por FEIN y colaboradores en algunas ciudades de Venezuela, las cifras son aún mayores. Tal es el caso del Hospital Adolfo Prin Lara de Puerto Cabello, Estado Carabobo, donde la tasa de mortalidad fetal tardía fue de 20.5 por 1000 nacidos vivos. Esto fue para el año 2002. En un estudio realizado en dos hospitales públicos venezolanos en la ciudad de Valencia para el año 2003, la tasa de mortalidad fetal tardía fue de 16.5 por cada 1000 nacidos vivos. De entre los principales factores de riesgo fueron la infección materna, las anomalías congénitas, la hipertensión arterial y el consumo de tabaco. Según la Universidad de Chile, para el año 2010, la tasa de mortalidad fetal fue de 8.6 por 1000 nacidos vivos. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, para el año 2011 reportó una tasa de mortalidad fetal de 6.2 por 1000 nacidos vivos. En algunos países africanos solamente la malaria tiene tasas de 40 por 1000 nacimientos. La incidencia de la muerte fetal se ha reducido en los países desarrollados por la implementación de políticas de salud adecuadas y por el desarrollo de normas específicas de manejo de las embarazadas de alto riesgo. Sin embargo, desde hace varios años su frecuencia ha permanecido estable. La principal razón que explica este estacionamiento de las tasas es el desconocimiento de las etiologías, favoreciéndose la repetición de la muerte fetal en las gestaciones siguientes. En cuanto a la etiopatogenia, las causas son múltiples, pueden ser de origen materno, fetal, placentario, ovular, ambientales y de origen desconocido. La etiopatogenia del óbito fetal es controversial debido a que hay muchas causas relacionadas. Es fundamental conocer las causas de muerte fetal intrauterina a la hora de diseñar las intervenciones, y tenemos que tener en cuenta, por desgracia, que en una importante proporción de casos no vamos a saberla, y en ocasiones más de una causa puede contribuir a la muerte fetal. Para precisar la etiología de la muerte fetal se requiere del estudio anatomopatológico de la placenta y del feto. En la mayoría de los trabajos esta información no existe o está incompleta. Dependiendo de la patología, sea aguda o crónica, en el feto se van a activar métodos compensatorios, los cuales serán insuficientes si la causa o la noxa se mantiene en el tiempo, conllevando así a la hipoxemia, hipoxia, acidosis y finalmente a la muerte fetal. El conocimiento de la causa y además de la edad gestacional en que ocurren estas muertes ayudará para tomar medidas de estudio y tratamientos en el manejo del embarazo siguiente, que eviten la repetición del óbito. Dentro de las causas de origen materno tenemos las infecciones, que pueden estar dadas por la sífilis, tuberculosis, paludismo, listeriosis, brucelosis, infección TORCH, hepatitis, infección del tracto urinario y la neumonía. Por lo general, estas causas son muy frecuentes a menores de edad gestacional. Representa el 19% de óbitos con embarazos menor a 28 semanas.
También tenemos enfermedades clásicas como los trastornos hipertensivos, sea por hipertensión arterial, preeclampsia o eclampsia, patologías metabólicas como la malnutrición tanto por exceso como por déficit, la diabetes mellitus, las patologías tiroideas y las enfermedades caquetizantes. Y también tenemos enfermedades inmunológicas como el síndrome antifosfolipídico y el lupus eritematoso sistémico. Existen otras patologías que me pueden conllevar a un óbito fetal, como son enfermedades cardíacas, enfermedades renales, coagulopatías, la anemia, colestasis intrahepática, la rotura uterina, las anomalías uterinas, la RPM y el parto pretérmino. Existen también causas traumáticas que pueden ser de origen externos o iatrogénicos, como por ejemplo la cortocentesis, la cual constituye una causa directa, y por lo general esto se da cuando hay abuso o mala técnica en la aplicación de estos métodos invasivos. Como se puede observar, múltiples patologías maternas producen una disminución de la perfusión uteroplacentaria y también una disminución del aporte calórico, los cuales conllevan a la muerte fetal intrauterina. Dentro de las causas de origen fetal tenemos la RCIU, que representa la segunda causa más común, y el riesgo de óbito es de 3 a 7 veces con respecto a un feto normal. Por lo general suele asociarse a ciertos defectos genéticos por infecciones fetales, el hábito tabáquico, la hipertensión, enfermedades autoinmunes, la obesidad y la diabetes materna. También otras de las causas son las infecciones transplacentarias agudas o crónicas, como la infección por Streptococcus beta-hemolítico del grupo B, la listeria, citomegalovirus, parvovirus, virus de Zika y infecciones por Escherichia coli. También otra de las causas son las malformaciones congénitas, las cuales representan de un 15 a 20% de los óbitos. Estas pueden ser de causa genética o hereditaria o debido a factores ambientales. Dentro de las principales tenemos las cardíacas y las del sistema nervioso central. Otra de las causas de óbito fetal son las alteraciones cromosómicas, las cuales representan de un 8 a 13% de los óbitos, como son el síndrome de Turner, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. Existen causas que producen hidros de origen no inmunológico, que son consecuencia de cardiopatías, infecciones como parvovirus, listeria, sífilis, embarazos gemelares y cromosomopatías. También otra de las causas es la sensibilización al factor RH y los embarazos gemelar, en el caso de gemelos monocoriales, donde existen comunicaciones vasculares placentarias o anastomosis principalmente arteriales, provocando alteraciones hemodinámicas en uno o en ambos fetos. En cuanto a las causas de origen placentaria, ovular o funiculares, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, el cual tiene una incidencia de 1 a 3.8%, y este se asocia principalmente a trastornos hipertensivos, el hábito tabáquico, el uso de cocaína y traumatismo. Tenemos la insuficiencia placentaria, la placenta previa, la basa previa y patologías propias de la placenta como infartos placentarios, hematomas retroplacentarios, calcificaciones, trombosis, alteraciones de la membrana sincitotrofoblástica y depósitos de fibrina intervellositario. Dentro de las causas de origen ovular y funicular tenemos las que son las patologías del líquido amniótico como oligoamnios, polidramnios, la presencia de una corionionitis y patologías del cordón como los prolaxos, los nudos verdaderos, la inserción velamentosa, circulares apretadas. Múltiples patologías placentarias producen una disminución del aporte de oxígeno al feto y producen una alteración hemodinámica producida por la masiva pérdida de sangre. Dentro de los factores o causas ambientales tenemos por agentes tóxicos como el mercurio, plomo, benzol, insecticidas y la inhalación por monóxido de carbono, hábitos nocivos como el alcohol, el tabaco y la toxicomanía, y también tenemos factores epidemiológicos como el aspecto socioeconómico bajo, el estado civil soltera, la edad materna avanzada o pacientes adolescentes, un mal control prenatal y un índice de masa corporal mayor a 30. Dentro de las causas idiopáticas, en estos casos es común encontrar en los antecedentes de la madre otros óbitos fetales, generalmente acontecen cercanos al término, y los embarazos cronológicamente prolongados sin una patología materno-fetal. Dentro de las causas que se producen intraparto tenemos
el estado fetal no tranquilizador o sufrimiento fetal agudo, la asfixia aguda, los traumatismos a nivel del parto y las diferentes distocias. En cuanto a la causa primaria en relación a la edad gestacional, tenemos que en embarazos entre 22 y 30 semanas, la causa más frecuente es la infección bacteriana ascendente. Entre las 30 y 37 semanas de gestación, la causa más frecuente del óbito fetal son las patologías placentarias. Y entre las 37 y 42 semanas, las principales causas de muerte fetal son las patologías placentarias, el embarazo postérmino, las patologías de cordón, la diabetes e hipertensión. Muy bien, en cuanto a la evolución anatómica del feto muerto y retenido, existen varias etapas por las cuales pasan los fetos con muerte intrauterina. Algunas de ellas nos permiten establecer el momento exacto de la muerte según los hallazgos anatomopatológicos. Dentro de estas etapas tenemos la disolución o licuefacción. Esto ocurre cuando el embrión muere antes de las 8 semanas. Por su alto contenido en agua y pobre en otros elementos, es decir, no hay formaciones de huesos, en pocas semanas este feto retenido prácticamente se disuelve en el líquido seroso del celoma extraembrionario. Tenemos la momificación. Esta sobreviene cuando el feto muere entre la 9ª y 22 semanas de gestación. Si permanece retenido durante varias semanas, por su volumen y constitución, en vista de que ya existe formación ósea, el feto ya no se va a reabsorber y entonces se momifica, toma un color gris y una consistencia de tipo masilla, es decir, el feto se deshidrata y se seca. La placenta se decolora y la caduca se espesa. En cuanto a la maceración, esto ocurre cuando la muerte fetal tiene lugar en la segunda mitad de la gestación, aproximadamente a partir de las 23 semanas o sexto mes. De acuerdo con la permanencia en el útero, se describen 3 etapas, las cuales, según las lesiones existentes, nos permiten fijar aproximadamente los días transcurridos desde la muerte fetal. Tenemos la maceración del primer grado, que ocurre en el día del día 2 al día 8. Los tejidos del feto se ablandan, aparecen en la epidermis flictena, que contienen un líquido sanguinolento. Luego tenemos la maceración de segundo grado, que ocurre entre el día 9 y 12. En esta, el líquido amniótico se torna sanguinolento, rojo vinoso, por la ruptura de las flictenas y grandes ampollas de la epidermis en todo el cuerpo, a excepción de la cara. La epidermis se descama en grandes colgajos y la dermis adquiere un color rojo. Las suturas y tegumentos de la cabeza comienzan a reblandecerse con la consiguiente deformación por la licuefacción del cerebro fetal. Luego tenemos la maceración del tercer grado, que ocurre a partir del día 13. La descamación afecta ya la cara, los huesos del cráneo se dislocan y este da al tacto la sensación de un saco de nueces. Hay destrucción de los glóbulos rojos e infiltración de las vísceras y de las cavidades pleurales y peritoneales. La placenta y el cordón umbilical sufren las mismas transformaciones. Si el saco ovular está íntegro, el proceso es generalmente aséptico. Si las membranas se rompen, puede contaminarse la cavidad y el feto. La colonización de gérmenes conduce a un proceso de putrefacción y las cavidades fetales y la uterina se llenan de gases. Esto puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas. Este es un cuadro gravísimo que puede producir embolias sépticas y determinar la muerte de la paciente. Con el tiempo, si el feto no se elimina, el proceso de autólisis puede excepcionalmente conducir a la esqueletización y petrificación del feto. En cuanto a la esqueletización, si el feto no se elimina, puede producirse un proceso de digestión por autólisis con eliminación de tejidos blandos y retención del esqueleto fetal desarticulado. En el caso de la petrificación, consiste en el depósito e infiltración de sales calcáreas en los tejidos fetales cuando la retención ha sido prolongada. Muy bien, en cuanto al diagnóstico del óbito fetal, este puede ser clínico mediante el examen físico, mediante la radiografía o por la ecografía, la cual representa el gol estándar para definir la muerte fetal. En cuanto al diagnóstico clínico, la embarazada deja de percibir los movimientos fetales activos
y esto va a constituir el principal motivo de consulta. Va a existir también una atenuación o desaparición de los síntomas tales como náuseas y vómitos, entre otros, porque decrecen las hormonas placentarias. Recordemos que los movimientos fetales se perciben en condiciones normales entre las 18 y 20 semanas de gestación. En el examen físico vamos a poder observar un sangrado genital escaso o leve, de color marrón oscuro. A la palpación el feto se hace menos perceptible a medida que transcurren los días y forma una masa blanda única sin diferencia de su consistencia. La ocultación fetal va a ser negativa, va a haber una falta de percepción de los movimientos fetales. Podemos evidenciar el signo de Negri, que no es más que la dislocación de los huesos del cráneo, y se percibe la crepitación de la cabeza fetal al realizar la palpación del mismo. Da una sensación de saco de nueces. También tenemos el signo de Boero, que es la exacerbación de los latidos maternos, es la ocultación de los latidos aórticos maternos con nitidez debido a la reabsorción del líquido amniótico. Existe también una disminución de la altura uterina por reabsorción del líquido amniótico, y al tacto vaginal la consistencia del cuello uterino aumenta a medida que pasan los días como consecuencia de la caída hormonal. Todos estos signos adquieren valor si se comprueban en exámenes repetidos. En cuanto a los métodos de diagnósticos auxiliares o paraclínicos, tenemos la ecografía. La ventaja de este método reside en la precocidad con que se puede establecer el diagnóstico de la muerte fetal de manera exacta. Se puede observar la ausencia de latido cardíaco fetal, la ausencia de movimientos fetales, y con estos equipos también se pueden observar los mismos signos que se detectan por medio de la radiología en la gestación avanzada, los cuales se describirán a continuación. En cuanto a la radiología, cuando no se dispone de la ecografía, es útil para el diagnóstico a partir de la segunda mitad de la gestación. La sombra esquelética se torna pálida y poco nítida y se detectan 3 signos clásicos, como son la deformación del cráneo, deformación de la columna vertebral y la presencia de gas en el feto. En cuanto a la deformación del cráneo, esto ocurre por la licuefacción del cerebro y por ello tarda más días en insinuarse. Allí tenemos el signo de Spalding, el cual consiste en el reblandecimiento y cabalgamiento de los parietales. Es la deformidad craneal debida a la licuefacción del cerebro. Tenemos el signo de Spangler, que no es más que el aplanamiento de la bóveda craneana, y el signo de Horner, que es la asimetría facial o asimetría craneal. También tenemos el signo de Brakenman, que es la caída del maxilar inferior o signo de la boca abierta, pero este no me asegura la muerte fetal. Y tenemos el signo de Damel o Borel, que es un halo o una areola pericraneal translúcida por el acúmulo de tejido subcutáneo. Este signo tampoco me asegura la muerte fetal. En cuanto a la deformación de la columna vertebral, tenemos el signo de Hartley, que es la pérdida total de la conformación de la curvatura de la columna vertebral por disolución o maceración de los ligamentos espinales, tomando una forma de apelotonamiento fetal. Tenemos el signo de Tagger, que está dado por el colapso completo de la columna vertebral. Está el signo de Schumann, que es la hipertorsión de la columna cérvico-dorsal, y el signo de Jungmann, que es la columna recta y erguida. Estos signos deben ser muy francos para que tengan valor. Por último, tenemos también la presencia de gas, que es el signo de Rober, que consiste, como lo dije anteriormente, en la presencia de gas en el feto, en las vísceras y grandes vasos. Recordemos que los signos radiográficos tienen valor cuando apoyan la presunción clínica. Otros métodos diagnósticos tenemos el líquido amniótico, que es de utilidad para el diagnóstico a partir de la segunda mitad del embarazo. Se puede obtener por vía vaginal si las membranas están rotas, o de lo contrario se puede realizar la amniocentesis. La simple observación puede ser suficiente para establecer un diagnóstico. Si el feto ha muerto recientemente, una muerte por asfixia, en la mayoría de los casos el líquido amniótico está teñido de meconio en distintos tonos de verde. Sin embargo, esto no confirma la muerte fetal. Si la muerte ha tenido lugar unos días antes, el líquido amniótico es sanguinolento, es de color vinoso, por el derrame del contenido de las flictenas que se rompen. Se puede realizar
un diagnóstico más preciso investigando la presencia de glóbulos rojos en disolución y de hemoglobina, que es el signo de Valdi-Margulis. También otro método diagnóstico son los niveles hormonales. Los resultados de las determinaciones hormonales son de ayuda para el diagnóstico, pero no confirman la muerte fetal. Estos niveles disminuyen progresivamente a medida que pasan los días luego de la muerte del feto. Las determinaciones de estrógeno o progesterona deben estar muy por debajo de los valores mínimos considerados para la edad gestacional. Las pruebas biológicas no dan información segura porque en el último trimestre de la gestación es normal encontrar un descenso gradual normal de ciertas hormonas. También diagnósticos también se puede realizar por citología hormonal, pero esta no es confirmatoria de muerte fetal. Dentro de las complicaciones de la muerte fetal intrauterina tenemos las hemorragias por coagulopatías. Se producen por el ingreso a la circulación materna de sustancias tromboplásticas, lo que acarrea una coagulopatía por consumo. Dentro de los síntomas que pueden presentar estas pacientes tenemos la epístasis, petequias, equimosis y la púrpura generalizada. Cuando la muerte fetal ocurre después de las 28 semanas y el feto se retiene por un periodo de 4 semanas o incluso menos, la autólisis placentaria y de la decidua permite la entrada en la circulación materna de sustancias tromboplásticas que convierten la protrombina en trombina, la que a su vez transforma el fibrinógeno en fibrina con depresión asociada de plaquetas y otros factores de la coagulación, especialmente los factores 5 y 8, todo lo cual lleva a la coagulación intravascular de variable magnitud. Recordemos que el fibrinógeno plasmático en general comienza a descender a partir de los 20 días de muerto y retenido el feto. Después de los 30 días, el fibrinógeno puede descender por debajo de los niveles hemostáticos, es decir, menor a 100, con aparición de hemorragias de difícil control y falla orgánica múltiple. Otras complicaciones tenemos las infecciones ovulares. Estas son menos frecuentes porque, como lo dije anteriormente, es un proceso aséptico si las membranas están íntegras. Si los gérmenes invaden la cavidad ovular, en particular después de la ruptura de las membranas, el líquido amniótico se pone fétido, el feto presenta un enfisema difuso y el útero se llena de gases por acción de bacterias anaerobias. Esta condición puede generar en la madre una septicemia mortal por embolias sépticas o gaseosas. Y otra de las complicaciones que se pueden presentar en estas pacientes son los trastornos de tipo psicológicos. Si el desencadenamiento del parto se retrasa, la ansiedad aumenta en la pareja y sobrevienen en la madre sentimientos de culpa y frustración ante la necesidad de continuar el embarazo con su hijo muerto. En la mayoría de los casos, la madre necesita de un apoyo psicológico del equipo obstétrico, pero en algunos es menester recurrir a una terapia psicológica especializada. En cuanto a la evaluación materna, fetal y placentaria, es decir, el manejo y la conducta, primero se debe confirmar el diagnóstico de óbito fetal por ultrasonido. Una vez confirmado el diagnóstico, se debe hospitalizar a la paciente y por último se debe realizar un estudio etiológico. Se debe determinar la causa de dicha muerte. Esto debe incluir un estudio materno del feto y de la placenta, tanto clínico como de laboratorio. Ante una muerte fetal durante la gestación es necesario determinar la causa en interés de los padres y con el objeto de prevenir este accidente en embarazos ulteriores. El manejo de estas pacientes se establece o se da en 3 pasos: una evaluación básica anteparto, una evaluación básica al momento del parto y una evaluación básica posparto. En cuanto a la evaluación médica anteparto, se debe realizar una historia clínica completa, indagando sobre los antecedentes personales, familiares y factores de riesgo. Se debe realizar una anamnesis personal, familiar y laboral detallada, que debe incluir la historia personal y familiar del cónyuge. Se debe realizar un examen físico general para descartar patología. El examen físico debe ser completo y riguroso. Al momento del ingreso se deben solicitar para clínicos de rutinas como hematología completa, fibrinógeno, tiempos de coagulación, tipo de sangre, serología para HIV, VDRL y antígeno de superficie para hepatitis B. Recordemos que mientras más tiempo pasa el feto muerto dentro de la cavidad, mayor riesgo de coagulopatías de consumo y mayor disminución del fibrinógeno.
Se deben también solicitar hemoderivados en caso de presentarse alguna emergencia. Se deben pedir concentrado globular, concentrado plaquetario, crioprecipitado y plasma fresco congelado. Se debería obtener un consentimiento informado por parte de los padres para la autopsia fetal, el estudio placentario y el análisis citogenético. Se le debe explicar a los padres el beneficio de la misma, ya que esto puede llegar a la causa etiológica en un 50-70% de los casos y nos ayuda a determinar conductas en embarazos futuros. También la mayoría de literaturas o estudios recomiendan la amniocentesis preparto para el estudio citogenético o cariotipo fetal. En cuanto a la evaluación básica al momento o durante el parto, primero debemos establecer la evacuación uterina. Algunas literaturas recomiendan esperar el inicio espontáneo del parto, ya que acarrea menos complicaciones. En este caso es necesario el apoyo psicológico de los padres durante la espera. Otras recomiendan la evacuación uterina inmediata en los casos de membranas ovulares rotas, sospecha o evidencia clínica de infección, niveles de fibrinógeno por debajo de 200 o cuando el estado emocional de la madre se encuentre alterado. Fuera de algunas de estas 4 indicaciones, la evacuación uterina puede realizarse al día siguiente, si bien es comprensible el deseo materno de resolverlo espontáneamente o prontamente. La vía de evacuación o finalización de la gestación dependerá de la edad gestacional y de la condición obstétrica de la paciente, antecedentes de histerotomías, así como también de la preferencia de la misma. Se debe individualizar cada situación. La edad gestacional es posiblemente la variable más relevante al decidir el momento y la forma de resolución del parto en estas pacientes. La manera más aceptada y difundida es la inducción del trabajo de parto. La operación cesárea debe reservarse para las situaciones de morbilidad materna que contraindiquen un parto vía vaginal. El método de inducción dependerá de las características del cuello uterino mediante la escala o test de Bishop, de la edad gestacional en que se presente el óbito fetal y de los protocolos establecidos por cada institución. Se pueden utilizar como método de maduración cervical las prostaglandinas E2 y el misoprostol. Estas se pueden aplicar en dosis mayores que las indicadas para inducir un parto con feto vivo al término de la gestación. Con el feto muerto solo hay que evitar administrar dosis muy altas por los efectos colaterales en la madre o el accidente de ruptura uterina por hiperactividad contráctil en embarazos que sean mayores de 27 semanas. Dentro de los esquemas del misoprostol tenemos el propuesto por el Reino Unido con dosis de 100 microgramos vía vaginal cada 6 horas cuando son embarazos menor o igual a 26 semanas más 6 días y de 25 a 50 microgramos vía vaginal cada 4 horas cuando son embarazos mayor a 27 semanas de gestación. También tenemos otro esquema propuesto por la FIGO en el 2017 donde recomiendan dosis de misoprostol de 200 microgramos vía vaginal, sublingual o vía oral cada 4 o 6 horas cuando son embarazos entre 3 y 26 semanas, 100 microgramos vía vaginal, sublingual o vía oral cada 4 horas cuando son embarazos de 27 a 28 semanas y 25 microgramos vía vaginal cada 6 horas cuando son embarazos mayor a 28 semanas. Frecuentemente, estos fármacos son por sí solos suficientes para terminar con el parto sin la necesidad adicional de oxitocina. Sin embargo, esta hormona se puede administrar con un feto muerto por vía intravenosa continua, en especial cuando las prostaglandinas E2 o el misoprostol no han sido suficientes para desencadenar un trabajo de parto que expulse al feto. Ante el fracaso de la inducción, el último recurso es la operación por cesárea. Posterior a la expulsión del feto, se debe realizar un estudio etiológico. Primero, debemos realizar un examen fetal externo. Se debe realizar un examen físico macroscópico detallado, el cual nos permite identificar malformaciones o anomalías congénitas, displasias esqueléticas, el tiempo de muerte o grado de maceración y anomalías del crecimiento. Todos estos exámenes deben llevar mediciones, radiografías y fotos. En cuanto a la autopsia fetal, esta nos permite obtener un examen fetal interno. ¿Sí? Nos permite detectar anomalías internas y posiblemente la causa de la muerte del feto.
En caso de no tener el consentimiento informado, se puede realizar una rayos X simple, una resonancia magnética, un ultrasonido o se puede discutir la autopsia selectiva o las biopsias dirigidas. También se debe realizar un examen macroscópico de la placenta. Esta nos permite detectar anomalías estructurales, edemas, lóbulos accesorios, lesiones vasculares, engrosamiento de las membranas ovulares o patologías del cordón en cuanto a la inserción, longitud y número de vasos. También se debe realizar un análisis patológico de la placenta. Se deben buscar alteraciones tipo hematomas y lesiones trombóticas. También se debe realizar cultivos si se sospecha de infección o una causa no precisada. Estos exámenes otorgarán casi un 70% de las veces una respuesta sobre la causa del problema. Además son importantes para determinar el riesgo de recurrencia y establecer el manejo clínico en el siguiente embarazo. También se debe realizar una revisión uterina bajo anestesia. Se utiliza por lo general curetas romas para así extraer los restos placentarios, porque generalmente las membranas no salen completas, solamente salen desgarradas. En cuanto a la evaluación básica posparto, se debe realizar una investigación materna fetal selectiva según síntomas y signos de enfermedad materna. Los exámenes de laboratorio adicionales deben ser realizados de acuerdo a la situación clínica y fuertemente basados en la historia personal, familiar, examen clínico al ingreso y resultados de los estudios anatomopatológicos del feto y la placenta ya antes descritos. Dentro de las pruebas o exámenes adicionales que se podrían solicitar tenemos Kungs indirecto o anticuerpos para inmunización materna en caso de que exista un hidrofetal, perfil TORCH ante signos clínicos de infección por cualquiera de estos agentes. Si hay signos clínicos de infección, se debe realizar una pesquisa materna para el estreptococos betamolítico del grupo B, cultivos y análisis del plasma para serología viral, como también análisis del líquido amniótico. Se debe solicitar perfil tiroideo y anticuerpos antitiroideos en pacientes con enfermedades tiroideas, hipo o hipertiroidismo para establecer el grado de funcionalidad. También se solicita un perfil glucémico o control metabólico si hay evidencia de diabetes maternas, historia familiar u obesidad. Se solicita el perfil toxémico para precisar diagnóstico de preeclampsia y su severidad y el síndrome de Hell. Un estudio hematológico para descartar trombofilias adquiridas y congénitas en pacientes que presenten alteraciones placentarias, restricción del crecimiento intrauterino de inicio precoz, abortos recurrentes, historia familiar o personal de trombofilias. También se debe realizar un tamizaje toxicológico si hay sospecha de abuso de drogas, test de hemorragia fetomaterna y la solicitud de anticuerpos antifosfolipídicos y anticuerpos lúpicos en casos de enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes. En cuanto a las recomendaciones para los futuros embarazos, tenemos primero una evaluación preconcepcional. El manejo se inicia tratando adecuadamente las condiciones maternas de riesgo, incluso en forma preconcepcional. Se debe identificar y tratar los factores de riesgo para así disminuir la mortalidad. Se debe solicitar información detallada sobre el mortinato anterior. Se debe suspender el uso de tabaco, alcohol o drogas. Es decir, debemos modificar el estilo de vida y vigilar la ganancia de peso de estas embarazadas. Tenemos que determinar también su estado nutricional y indicar suplementación nutricional. Debemos realizar un interrogatorio sobre aquellas enfermedades que pueden presentar y debemos corregir estas o compensar estas comorbilidades. Debemos informar a los padres sobre el riesgo de recurrencia con respecto a la población general. Se debe considerar la consejería genética y, bueno, desde el punto de vista general, el riesgo de recurrencia va a ser distinto según la causa. Sin embargo, el riesgo global se estima que aumenta alrededor de 2 veces. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el evento no se repita, lo cual puede tranquilizar a los padres. Las pacientes deben ser referidas a un nivel de atención especializado, una consulta de alto riesgo obstétrico. Durante el embarazo,
Debemos monitorizar el embarazo desde el inicio de la gestación. Determinar el riesgo de aneuploidías mediante el ultrasonido de las 11 a 14 semanas. Y en pacientes que presenten riesgo elevado, ofrecer un estudio genético. Se debe realizar también ultrasonido Doppler de arterias uterinas a las 11 y 14 semanas y repetir entre las 20 y 24 semanas para determinar el riesgo de restricción del crecimiento fetal y preeclampsia. Se recomienda seguir con curva de crecimiento fetal y Doppler umbilical a las 28 y 32 semanas. Desde las 32 semanas o una semana previa del episodio de muerte fetal anterior, se recomienda el perfil biofísico y Doppler umbilical de forma seriada semanal. El estudio ecográfico fetal será central para pesquisar malformaciones y síndromes genéticos fetales, evaluar la placentación inadecuada y por lo tanto el riesgo de restricción de crecimiento fetal, el desprendimiento placentario y la preeclampsia severa y otras patologías placentarias, y evaluar el crecimiento fetal y el bienestar fetal en términos de oxigenación. El momento de la interrupción no debería ser más allá de las 38 o 39 semanas, esto según recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Sin embargo, desde las 34 a 35 semanas, el riesgo de la prematurez comparado con la posibilidad de repetir el evento deben ser sopesados y ante la sospecha razonable de deterioro de la unidad fetoplacentaria está indicada la interrupción. Recordemos que un adecuado control prenatal permitirá identificar los factores de riesgo asociados a muerte fetal tardía, para así iniciar oportunamente un tratamiento destinado a evitar esta complicación. En países desarrollados, el empleo universal del monitoreo fetal anteparto e intraparto ha disminuido la mortalidad fetal, pero a expensas de un aumento del porcentaje de cesáreas. La velocimetría Doppler de arteria umbilical es hoy en día el mejor predictor de mortalidad fetal, especialmente en fetos con restricción de crecimiento, y por lo tanto tendrá un rol central en el manejo. Durante el posparto se debe realizar una evaluación selectiva del recién nacido según la causa del mortinato anterior. Para más información y completar conocimientos, a continuación les presento la bibliografía utilizada para dicho seminario. Y antes de finalizar, a continuación les traigo un artículo de revisión publicado en una revista chilena de obstetricia y ginecología que lleva como título Estudio anatomoclínico de las causas de muerte fetal. Dicho estudio tuvo como objetivo conocer la causa de muerte fetal mediante antecedentes clínicos maternos, análisis de los hallazgos de la autopsia fetal y estudio de la placenta. En cuanto a los materiales y métodos, se analizaron retrospectivamente 299 muertes fetales ocurridas entre las 22 y 42 semanas de gestación en un periodo de 5 años. Se incluyeron 279 casos con estudio histopatológico de la placenta y autopsia fetal. Se hizo la siguiente clasificación de causas primarias de muerte fetal. 1. Hipoxia fetal extrínseca, la cual incluye asfixia aguda y shock. Dentro de esas patologías están las patologías placentarias, patologías del cordón umbilical, enfermedades maternas y causas no determinadas. Anomalías congénitas, infecciones ascendentes, traumatismos del parto e hidrofetal. No se clasificaron fetos macerados o placentas con alteraciones involutivas y se establecieron 3 grupos según la edad gestacional en que ocurrió la muerte fetal, como son 22 y 29 semanas, 30 y 36 semanas y 37 y 42 semanas. En cuanto a los resultados, se reconoció la causa de muerte fetal en un 79.2% de los casos. Las causas más frecuentes fueron la hipoxia fetal extrínseca con un 43.5%. Allí estaban la insuficiencia placentaria con un 9%, la hipertensión con un 8.6%, el DPP con un 6.1% y los infartos placentarios con un 5.7%, acompañados de la patología del cordón umbilical con 4.3%. En cuanto a las anomalías congénitas, representaron un 16.5%, la infección bacteriana ascendente un 16.1% y los traumatismos del parto un 2.2% e hidrofetal 1.4%. Dentro de las causas desconocidas hubo un 20.8%.
En cuanto a las gestaciones menores de 30 semanas, las principales causas fueron las infecciones ascendentes, las patologías placentarias y las anomalías congénitas. En cuanto a los embarazos entre las 30 y 36 semanas de gestación, los principales causas o factores fueron la patología placentaria con 34.8%, las anomalías congénitas con un 24.1% y la hipertensión arterial con 10.7%. Y en gestaciones entre 37 y 42 semanas, las principales causas fueron las patologías placentarias, el embarazo postérmino y las patologías del cordón umbilical y la diabetes. En cuanto a las conclusiones, el análisis de los hallazgos de la autopsia fetal, del estudio de la placenta y de los antecedentes clínicos maternos permiten aclarar la causa de la mayoría de las muertes fetales y planificar el manejo de un futuro embarazo. Muchas gracias por su atención.